abrir nuestras Biblias, hermanos, en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Está después de en el capítulo 5, Eclesiastés 5. Y vamos a leer del verso 1 al verso 7. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Puestos de pie, por favor. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu bien y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Dios bendiga su palabra en esta tarde. Tomen asiento. Vamos a orar, hermanos, por favor. Gracias, Señor, porque a cada instante tú provees para que recordemos tu poder, tu grandeza, y para que esté fresca en nuestra memoria tu bondad, tu misericordia, para que sepamos que fiel es el que nos ha llamado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque está aquí, Señor, la tenemos a la mano. Permite que llegue a nuestro corazón y haga la obra para la cual tú la enviaste. Por nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos al pasaje de esta mañana que está en Éxodo 8. Éxodo capítulo 8. Versos del 1 al 15. Bendito sea Dios por esta preparación, porque nos inspira para podernos meter en el texto bíblico y poder sentirlo nuestro. Voy a darle lectura a esta porción de la Biblia, Éxodo 8, del 1 al 15. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él le dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios,
y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, enmudeció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es indispensable que atendamos a la palabra del Señor, que andemos por introspección. No dejemos a la primera lo que se nos presenta, sino que podamos ser reflexivos. Miren, hace algún tiempo, ustedes saben que, bueno, estoy en una sobre educación, entonces mi crítica siempre va sobre la educación. Y hace un tiempo hubo una persona, un director de la SEP, que comentó que ya había pasado de moda lo de memorizar. Eso ya los empleaba y condenaba a los maestros que incitaban a memorizar y cosas así. La controversia que había en mí es porque a veces confundimos las técnicas con los recursos. La memorización no se usa como una técnica, sino como un recurso. Es algo que nos capacita a nosotros. Si no, no sabíamos ahorita que nos retiramos, irnos a nuestra casa. O no aprenderíamos el nombre de la persona que está a nuestro lado, o de nuestra familia, no sé. La memorización es un recurso que es muy útil. Memorizamos los números telefónicos que más nos interesan, memorizamos muchas cosas, ¿verdad? Es eso. ¿Y qué? ¿Cómo comer también? ¿Qué comer? ¿Y dónde? Ya a estas horas pues, sí, pensamos en comida. Cuando nosotros aplicamos una acción reflexiva, entonces sacamos provecho de los recursos y los dones que tenemos. En la Biblia, el acto de oír es puesto en eminencia continuamente. Es cierto que es una cualidad. Decimos, ay, no me tienen que ordenar que oiga, yo oigo. De todos modos, a veces a lo que no quisiéramos oír, oímos. Pero, como cada cualidad puede ser habilitada y perfeccionada conforme al desarrollo humano. Les ponía un ejemplo hace ratito y siempre agarro de ejemplo, pero es que lo tengo aquí a la mano. Pero todos tenemos dedos, sin embargo no todos los usamos con la misma habilidad que los usa él. Él tiene muchos años practicando y diario usándolos. Entonces, bueno, sí, también, si a mí me dice, oiga, vaya a tocar el piano, yo voy también, pero no va a sonar igual. Todas las habilidades las podemos perfeccionar, las podemos inducir para sacarle provecho de acuerdo a lo que queremos desempeñar, a nuestro desarrollo, cómo queremos desarrollarnos o qué queremos desarrollar nosotros. Oír implica facultar el sentido de la reflexión para poder tomar decisiones. Yo escucho y oigo lo que me ofrecen y de acuerdo a eso yo decido. Como escuchabas hace ratito de comida, vamos a un restaurante y me ofrecen muchas cosas, yo escucho y entonces digo, yo quiero esto o quiero aquello. Jesús exhortó a menudo a sus oyentes, el que tiene oídos para oír, oiga, usen sus oídos, oigan, ya los tienen, ya están ahí. Entonces, podemos hacernos una pregunta para definir la situación que vivimos emocional y socialmente. ¿Cómo soy yo en mi conducta? ¿Me apasiono con facilidad? ¿Me decepciono con facilidad? ¿Cómo soy yo en mi trato cotidiano? ¿Cómo me comporto en mis relaciones? Lo podemos definir acerca de qué tenemos por costumbre escuchar. Si yo escucho siempre los programas donde hay pleitos, donde hay desafíos, donde se insultan unos a otros, pues obviamente eso estoy escuchando y puedo decidir sobre eso. Si yo escucho cotidianamente malas palabras, cuentos colorados, pues eso voy a tener y eso me va a definir a mí cómo son mis relaciones, qué es lo primero que le contesto al otro cuando algo no me gusta,
¿O qué nos gusta escuchar? ¿Qué preferimos escuchar? ¿Cuáles son mis programas favoritos? ¿Qué pláticas son las preferidas? Hace algún tiempo había un productor de televisión porque no sé, pero era productor, no sé si ahora sigue ejerciendo, se llama Enrique Segoviano. Él produjo muchos programas en Televisa y él escribió un libro, por ahí lo leí, que una vez lo llamó don Emilio Azcárraga algo así. Lo llamó y que le dijo: ven, mira este programa, un programa estadounidense, ¿no? Y este programa era un programa de concurso, de historia, de cosas así, desafíos sobre cultura. Y que dijo: quiero que me hagas uno para México. Que dijo: va, pues lo copiamos tal cual. Dijo: no, te dije que para México, o sea, no hagas preguntas tan difíciles, ni preguntes tanto de cultura o de historia, no, pregunta otras cosas más simples. Entonces surgió Sube, Pelayo Sube. Y él le reprochó y dijo: ay, oiga, no menosprecie a nuestro pueblo, ¿no? Y dijo: no, yo ni los menosprecio ni nada, yo lo que quiero es vender. Y si les pongo algo difícil no lo van a ver. Entonces les voy a poner algo sencillito para que les atraiga y lo vean. Y creo que los ratings son muy buenos, ¿no?, de este programa. Bueno, vamos al texto, miren. Faraón está recluido en su casa mientras su pueblo sufre por falta de agua potable. Lo recuerdan ustedes en el capítulo 7, en el verso 23, nos narra: Faraón pues ya llegó, hizo su desastre y ya se fue a su casa. Él tenía ahí agua y el pueblo que se las arreglara. Y Dios ahora le pide a Moisés que entre hasta sus aposentos y le exhorte. Lo anterior le pidió que fuera a la orilla del río donde iba a ir Faraón, ¿no?, y ahí le hablara. Ahora le pide que entre a su casa y que ahí le exhorte nuevamente con la misma petición. ¿Cuál era la petición? ¿Me recuerdan? Deja ir a mi pueblo al desierto para que adore, para que tenga fiesta con Jehová su Dios. Bueno, ahora es la misma petición, pero implica servicio. Vean el verso 1: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y al mismo tiempo amenazando de manera flagrante en caso de negativa. El Señor sí le dice a Moisés: ahora sí lo vas a amenazar, y una vez le amenaza con castigar a todo el territorio con ranas. No sé ustedes, pero hasta ahí todo iba bien, pero con ranas. ¿Con qué podíamos amedrentar a alguien? ¿Con qué podíamos espantar a alguien? Nunca se me ha ocurrido que en la casa de ustedes donde vivo yo, ¿puede una rana darme seguridad? En lugar de un perro bravo, pongo ranas. Nunca se me ha ocurrido. Y yo aquí me pregunté: ¿por qué el Señor amenaza a Faraón por llenar su territorio de ranas? ¿Por qué no con leones? Imagínense, si no dejas ir a mi pueblo, van a llegar una manada de leones y va a andar por osos, o no sé, otros animales así fieros. Pero no. ¿Tienen por qué? Pues parece que el Señor no quiere simplemente dar una lección a Faraón, no quiere asustarlo, no quiere decirle: yo soy Dios poderoso, no. Más bien quiere mostrar que su soberanía, la soberanía de ese Dios verdadero, está lejos de ser dictatorial. Yo he oído muchas personas, incluso algunos cristianos, decimos: es que Dios es un dictador, lo que Él manda se obedece y ya. Pues no, Él es soberano, pero está lejos de ser dictatorial. Es un reinado con propósito redentor. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona que es empresario y que está parada y un estadista. Porque un empresario ve por la economía. Una empresa que no gana dinero, pues está en la ruina. Pero el estadista tiene que ver por su pueblo, por las personas. Las personas son las importantes, que estén cómodas, que vivan felices. Bueno, el reinado de nuestro Dios es un reinado con propósito. Él se comporta como estadista. Tiene un propósito redentor: que vivamos en armonía, en paz y en prosperidad. Y la armonía, la paz y la prosperidad no se puede lograr sin tocar el lado espiritual de las personas. Por eso ese Dios mandó a Jesucristo. Ya ven ustedes cuántas leyes tenemos y cuántas leyes que casi nos obligan a ser tolerantes, a no discriminar, eso, y la verdad cada día lo hacemos.
Yo hace poco hablé al banco y les dije, oigan, un préstamo, ¿qué edad tiene? Ya les dije la edad. ¿Y qué creen que me dijeron? Ya no es usted sujeto a crédito. Eso es discriminación, ¿o no? ¿Y con quién me quedo? Con nadie. Le van a decir, pues sí, es cierto. El Señor cambia nuestro corazón. No las leyes, no las normas. Llegan hasta dentro de nosotros para que queramos hacerlo. No nada más saber qué tenemos que hacer, sino desear hacer lo que Él quiere. Por eso es que Jesucristo, Él llega a nuestro corazón, cambia nuestro corazón. Para que las personas acostumbradas a buscar oír lo que nos adula, es decir, lo que nos parece simpático o cómodo de acuerdo a nuestra condición, pudiésemos oír con el corazón lo que nos lleva a vivir en plenitud y gracia, necesitamos a Jesucristo. Porque ¿qué queremos escuchar? Lo que nos da el avión, lo que nos hace, ya ven, eso quería oír, que me dijeran que yo sí me puedo desquitar, que sí puedo almacenar, que sí puedo cobrar más, que sí puedo, eso. Y entonces esas personas pues nos atraen y tenemos el club de los optimistas y todo eso. ¿Quieres ganar más? Yo te digo un secreto, y ahí vamos corriendo porque queremos ganar más. ¿Quieres hacer más dinero? Sí, ¿cómo? Y entonces ahí vamos. Bueno, para que nosotros en lugar de escuchar nada más esas cosas, podamos escuchar con el corazón, nos envió a Jesucristo, porque hay cosas más importantes. No que esas no sean importantes, pero hay más importantes. Faraón se encerraba en su egolatría, dejando que los egipcios, su pueblo, se las arreglara. Pues ustedes no tienen agua, pues el agua está hecha sangre, ahí, a ver qué hacen. Ya se nos quisieron cargar los pozos. Y tal vez les argumentaba una especie de nacionalismo o identidad étnica. Un egipcio nunca se da por vencido. Un egipcio no dice no se puede, ¿no? Y échenle ganas. Procuren el bien y cosas de ese tipo. Bueno, Moisés le dará a Faraón una semblanza de lo que Dios va a hacer. Eso le mandó. Tú le vas a decir lo que yo voy a hacer, detallando cómo y hasta dónde llegará la calamidad en su territorio, su casa, su aposento y todos los lugares importantes, tanto en lo cotidiano como en lo privado. Todo. ¿Qué va a hacer Dios en todo ello? Lo que vendrá, la plaga que vendrá, intentará tocar al faraón en su corazón, no en su inteligencia, no en su prepotencia, sino en lo que nos hace humanos. Saber que el otro también padece, saber que el otro también necesita, saber que tenemos responsabilidades. Si esto lo pudiéramos definir quienes somos papás o mamás, si esto lo pudiéramos tener en cuenta quienes tenemos un cargo donde hay personas bajo nuestra autoridad, hermanos, otra cosa sería. Comprenderíamos lo que debe de ganar esa persona, lo que debe descansar, a qué tiene derecho. No nos lo tendrían que estar dictando, surgiría de nosotros mismos. En el Apocalipsis, el pasaje que nos leyó nuestro hermano Alfredo, Juan narra, en medio de las copas de la ira de Dios que se derraman, que de las bocas del dragón, la bestia y el falso profeta, salían 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, con el propósito de convencer a todos los gobiernos, en la lectura que hizo mi hermano dice los reyes de la tierra, a pelear contra los creyentes, con el propósito de convencer a los reyes de la tierra a pelear contra los creyentes. Eso, comentaba yo, como Iglesia Bautista, al Apocalipsis le damos una connotación también actual, no solo del futuro, sino el Apocalipsis tiene una connotación actual. Y hoy, los cristianos, muchos de nosotros somos seducidos para estar en contra de los preceptos divinos. No nos lo ordenan, no nos amenazan, sino que nos lo dan poquito a poquito. Tú no te preocupes. Tú busca primero el dinero, la fama. Tú busca primero los bienes materiales y al reino de Dios déjalo después. Eso dice la Biblia. No, tú no te preocupes. A ese que te hizo algo, que te la pague. Que te la pague. Desquítate. Si no te va a agarrar de su puerquito. Eso dice la Biblia. De verdad que la lucha de los redimidos no es contra sangre
fructificar. En Egipto, de los tiempos del Antiguo Testamento, la diosa Eket, una diosa que era, si ustedes lo buscan por ahí en Google, esto van a encontrar, una diosa con cuerpo de mujer y cabeza de rana. Es lo más general, porque tiene sus variantes. Bueno, esa diosa Eket era de las más antiguas y se le relacionaba con la fertilidad y la abundancia. De ahí que su imagen se diversificaba en amuletos que portaban muchas personas, incluyendo y sobre todo las mujeres embarazadas. Figuritas de mujeres con ranas que se ponían en los comercios y hasta simples ranas cautivas en peceras adornadas con monedas. Yo estaba pensando en esto que escribí, porque mi hermano decía algo de su hermana, se había caído de la pecera. Y yo me imaginaba a alguien que no fuera de nuestra cultura, pues diría que andaba haciendo en la pecera ahí con los peces. Y es que aquí le llamamos peceras a los colectivos, ¿verdad? Pero no, estas sí eran peceras donde se ponían ranas y se les ponían moneditas y se decía que era de buena suerte. Ah, tienes una empresa, pues pon tu pecerita con tus ranas y tus monedas y entonces vas a prosperar. Así. Cuando el pueblo egipcio demandaba mejoras económicas y sociales, o en tiempo de que la cosecha no se daba como se debía de dar, el gobierno repartía efigies de las imágenes descritas o pintaba una gran figura de rana en sitios populares y entonces les decía, a esa es a la que le tienen que pedir, esa es la que les va a dar. Así apaciguaba y manipulaba las emociones de su pueblo. Tal cual, la esencia de esta suposición perdura filtrada en muchas culturas con variantes y adiciones. No sé si ustedes han encontrado por ahí, muy chistoso, en algunos comercios, algunas ranas y algunas cosas así. Bueno, como que se filtra. Incluso algunos cristianos a veces decimos, pues, bueno, quien quite, ¿verdad? Sin embargo, la ideología de trasfondo es más abrumadora. Lo que más nos agobia no es eso de tener unas figuritas de rana y creer que son amuletos, no, sino la ideología que acarrea todo eso. Miren, las personas somos fácilmente manipulables a través de la percepción visual y de la influencia de la mayoría. ¿Para qué trabaja tanto? Compre su cachito, ¿quién tal si le da suerte? Mire, no se preocupe, tiene una rifa, hace una oración y se lo va a sacar. Nos manipulan, así somos. Y entonces nosotros, yo sí creo mucho en Dios, pero ¿quién quite? Y este cachito si sea bueno. Cada vez nos acostumbramos a dejar de reflexionar o aprender a reflexionar de manera objetiva, concordante a las disposiciones divinas. Porque miren ustedes, si el mandamiento dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿por qué yo tengo que andar diciendo voy a tentar a la suerte? Si el Señor me ha dicho que tengo que trabajar y hacer toda mi obra, que el trabajo es una bendición para el ser humano, porque podemos realizarnos. No podemos esperar que nos caiga del cielo la bendición y, ay, ahora sí, dígale al Señor que necesito 1,000 pesos y que a trabajar. Eso lo dictaminó el Señor, eso dice la palabra. Con nuestro esfuerzo, con nuestras manos. Si sabemos que el agua es vital para la vida y la salud, ¿por qué andamos creyendo que hay otras bebidas que entonces sí nos van a dar poder y energía? Si el Señor dijo el agua y luego andamos padeciendo de los riñones, y Señor, ahora sáname. ¿Por qué te tomaste eso si yo dije el agua? ¿Qué cosas vienen? Y que parece que no, nadie nos influyó. A mí nadie me lo dijo, nadie me enseñó. ¿Cómo que no? Sutilmente. Y aún decimos, creo en Dios, pero por si las dudas, hermano, pongo una ranita ahí para que ofrenden bien los hermanos. La manera de vivir de los egipcios contenía una dinámica llena de supersticiones. Esa era la cultura egipcia. ¿No me creen? Vayan a consultarlo. Tristemente, los hebreos, el pueblo hebreo, el pueblo del Dios viviente, del Dios creador, poco a poco y en ocasiones seducidos por atractivas codicias, se amoldaban a sus costumbres y hábitos. Porque es muy atractivo a veces eso. Usted no se preocupe,
Yo le voy a dar la receta para que a usted le vaya bien. Eso, ay, pues bueno, me atrevo. Si Faraón se solazaba en que su pueblo creyera que las ranas proveían prosperidad con abundancia, Dios le daría la oportunidad para que le demostrara que eso era más que una charada. Dios iba a decir, ¿está bien? Las ranas son las que les gustan. Qué bueno que me lo dices. Yo te puedo llenar de ranas. Yo puedo hacer que tengas muchas ranas. Si eso es lo que te va a hacer prosperar, si eso es lo que te da que tengas riqueza, eso, pues órale. Yo creo las ranas, yo te puedo dar ranas. Aquí yo me gusta este desafío de Dios hacia la costumbre de Egipto, porque entonces comprendemos, miren, el mismo Castillo Fuerte es muy criticado, porque dice que ahí Martín Lutero exalta a Satán, ¿no? Su vigor, su furor, pero ahí en ese campo, yo creo que inspirado por el Espíritu Santo, Martín Lutero está desafiando, porque cuando uno tiene una fe firme, uno puede desafiar la incredulidad, uno puede desafiar la superstición, uno puede desafiar todo aquello que no va de acuerdo a lo que Dios marca. Lo malo es cuando uno está endeble en su fe, entonces sí, mejor no. Entonces debemos decir, y no me metas en tentación, porque estoy tan fragilito que voy a ir a dar de bruces. Pero cuando estamos fuertes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, entonces sí podemos desafiar lo que venga. Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Entonces lo que queda es afianzarnos, que nuestra fe esté firme, no tenerle miedo al maligno. En lugar de amuletos, los egipcios tendrían a las mismas ranas vivientes y pintorescas metidas en todo lo que les preocupa. Por eso dice, mira, dile, vas a tener ranas en todas sus casas. Hasta en sus sueños iban a tener ranas, les dice, la cámara donde duermes y en tu cama. ¿Necesitas un amuleto para tener buenos sueños? Te voy a mandar ranitas, para que hasta sueñes con la prosperidad y con todo eso. En las personas bajo su mando y cuidado, ya no le iban a pedir aumento, les iba a mandar ranas. Dice, las casas de tus siervos, sobre tu pueblo, en lo que les nutría, en lo que les deleitaba, dice, van a estar en tus hornos y en tus altezas. Yo comenté así de repente y sin pensar, ahí se ha de haber surgido los guisos con ancas de ranas, pero no, porque eran sagradas, no se les podía comer, lástima, ¿no? Bueno, la fantasía, hermanos, es parte de la capacidad humana. ¿Quién nos dio la capacidad para fantasear? Para crear cosas imaginarias. ¿Quién le dio la capacidad a Walt Disney para hacerse rico con un ratoncito que de repente habla y hace curiosidades y eso? Dios nos dio esa capacidad. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran niños, todos esos muñequitos, Pato Donald, todo. Dios nos dio esa capacidad. La fantasía es una capacidad que tenemos los seres humanos. Eso no es malo, es bueno, por algo nos lo dio el Señor. ¿Qué es lo malo? Bueno, lo dañino es usar la fantasía para suplantar las tareas que debemos llevar a cabo, porque así está dispuesto en la vida por el Dios que nos creó. Eso es lo malo, hacer de las fantasías realidades. No es malo tener sueños, es malo vivir de sueños. Hay que poner los pies bien sobre la tierra, porque en esta tierra nos puso el Señor. La disciplina y la madurez son elementos que no podemos omitir cuando se trata de la vida personal y de la vida social en todo individuo. Se nos demanda aplicar disciplina, madurar. Pablo bien lo decía, cuando yo era niño, pues fantaseaba como niño, hacía todo lo que hacía el niño, pero ya crecí, ya debo de madurar y pensar como adulto, actuar como adulto, planear como adulto. Pero si no se preocupen a ver si mañana de chiripada tenemos suerte, a ver si nos... No, eso se queda para un niño. Los seres adultos sabemos prevenir el futuro, prever para el mañana. Esa capacidad el Señor nos la ha dado, porque sin la disciplina y la madurez, los atributos, los dones, los talentos y las habilidades desmerecen hasta convertirse en estorbos
estorbos para el progreso. Qué triste es que nuestra ciudad, diciendo que tenemos tantas carencias y tantas necesidades, esté llena de centros de apuestas. Qué pena es que vayan desde jovencitos, no sé si ahí no haya reserva de admisión, pero desde jovencitos yo los he visto, hasta personas que apenas se pueden caminar y van, pero ahí van a los centros de apuestas. Bueno, les llamamos casinos. Y no hay, no nos alcanza, y el dólar y el petróleo, ay, ahí vamos a dejar hasta lo que no tenemos, hasta la camisa. Qué pena es que incluso muchos cristianos vayamos ahí. Bueno, vayan ahí. Qué triste, ¿no? Pues sí es triste. Si ustedes me ven ahí, miren, pobre pastor, miren, se queja y se queja y que la iglesia no. A ver, que familias se queden sin casas, sin el sueldo. Eso es lo malo. Que yo tenga la fantasía, pero hoy sí es día de suerte. Hoy sí le voy a atinar. Faraón practicó la misma respuesta que con la anterior plaga. Pidió a sus hechiceros que imitaran la acción de Moisés y Aarón. ¿Y qué creen? Lo hicieron. Y también ellos crearon ranas ahí que invadieron. Solamente que tras la experiencia pasada pudo darse cuenta que en lugar de un logro con su portento, ay, nosotros también hicimos ranas, empeoraba la situación, provocando mayor calamidad sobre el pueblo. Si el Señor había enviado 5 millones de ranas a invadir Egipto, pues los hechiceros pusieron el resto. En lugar de 5 millones, 6 millones de ranas, 1 milloncito más. Sin la dirección de Dios, todas las empresas y el uso de los recursos más sofisticados tienen un final fraudulento, y el fraude se persigue de oficio, ¿verdad? Si no esperamos en el Señor y decimos: Señor, tú bendice mi trabajo, bendice mi labor, bendice este salario que estoy recibiendo. Sin la dirección de Dios, sin la bendición de Dios, somos un fraude, hermanos, como cristianos, como creyentes. No salimos adelante, no prospera nuestro hogar, no prosperan nuestras relaciones, no prospera lo que hagamos, lo que emprendamos, sin la bendición de Dios. Así nos den 1 millón, así nos casemos 10 veces, nunca vamos a prosperar. Entonces Faraón llamó a los mensajeros israelitas y les pidió que oraran a Jehová, que quitara de él y de su pueblo las ranas. Fíjense, el Faraón, Moisés iba a pedirle a Faraón, y Faraón iba a darles la concesión de que salieran a adorar, pero ahora es el Faraón el que va a pedirle a Moisés, y Moisés es el que va a tener la concesión de interceder por él. Parece que la incomodidad fue más grande que la esperanza del milagro. Se verifica la revelación que Jehová le hiciera a Moisés cuando le alentaba a presentarse ante Faraón. El Señor le dijo: yo te he constituido a ti Dios para Faraón. Y ahora Faraón estaba pidiéndole a Moisés. Nos pasa seguido, ¿no creen? Las personas dicen: no, es que tu religión de ahí es muy exigente y tu Dios no, pero claro. Y de repente te aprietan: oiga, no quiero orar, ora por mí, para que el Señor me venga, ora para que el Señor me conceda, ora para que. No queda falacia en los que predicábamos. El gobernante le reconoce autoridad a Moisés y a Aarón, y a ellos dirige una petición de angustia: orad a Jehová. Orar aquí significa actúa con Dios. Tú y Dios, tú pide a Dios, tú intercede. Estaba pensando en el cambio de nombre de Jacob, de Israel a Israel, el que lucha con Dios, el que tiene que actuar con Dios, junto con Dios. Por eso Jesucristo dice: mi cuerpo son ustedes, ustedes actúan en mi nombre. Cuando decimos queremos que el Señor actúe en esta ciudad, pues a moverse, porque nosotros vamos en su nombre, somos su cuerpo, sus manos, sus pies. Parece irónico que ahora el de la petición y las promesas sea Faraón. Moisés deja que sea
el mandatario, el que fije el límite de la calamidad que azota a Egipto. Él le dice, tú pide cuándo quieres que ore. ¿Y cuándo le respondió? Mañana. ¿No se les hace otra cosa absurda? Mañana. ¿Por qué mañana? Si tenían ahí el problema, si estaban padeciendo en ese momento, ¿usted qué hubiera hecho si fuera Faraón? Ahorita, por favor, y rapidito. No, mañana. Si en realidad la molestia era abrumadora, lo más lógico sería pensar que al momento quisiera deshacerse de ella. ¿Por qué dijo mañana? Podría ser que en realidad Faraón aún esperaba que se diera por sí solo el evento. A veces le decimos, Señor, mira, yo de veras ya voy a confiar en ti, voy a hacer mis devociones, a leer la Biblia y a orar diario. Ayúdame en esta dificultad que tengo. ¿Y cuándo empezamos a hacerlo? Mañana. Y si se da, ay Señor, pues discúlpame, pero mira, ya se resolvió. Hay perdón que les voy a contar, es algo chusco, una anécdota sobre la Virgen de Oaxaca. Soledad, gracias. Es que me acordaba del apodo, pero no del nombre. La Virgen de la Soledad, de una persona que iba y le decía, Virgen de la Soledad, si tú me concedes ser rico, yo te voy a traer pero muchas cosas, quiero hacer un altarzote, que se te... Y resulta que se vuelve rico, se saca la lotería. Y entonces dicen que pasaba por el camino y volteaba y le decía, adiós chole. Ya se le había olvidado. Faraón eso esperaba, que a lo mejor se solucionaba todo y entonces ya así no tenía que agradecerles nada, o tener tiempo para analizar la posibilidad de evitar cumplir su promesa, porque había prometido. Pero ¿cómo le haré para no cumplirlo? ¿Alguna vez usted le ha prometido al Señor en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, y después ya pasó, y ya dice, ay Señor, pues tú me quieres mucho, tú me comprendes, ya Señor, pero sí, tú sabes. Moisés accedió, le dijo, sí, está bien, mañana, si tú quieres que hasta mañana, subrayando que acataba la petición de Faraón, pero quien tenía la autoridad y la capacidad para definir los resultados era Jehová, el Dios de Israel. No dice el Dios de Israel, dice nuestro Dios. Jehová, nuestro Dios. Él es el que tiene la capacidad para actuar. Y está bien, mañana le voy a orar. Y Él va a actuar. Tal vez el gobernante se le olvidó que las ranas enviadas por el Señor eran unas, pero ¿quiénes aumentaron el número? Sus encantadores. Yo creo que a Faraón se le pasó, se le olvidó, porque le pidió que retirara sus ranas, las ranas que él había enviado, y el Señor dijo, ¿cómo no? Con mucho gusto, yo voy a retirar las ranas que envié. ¿Cuándo quieres que las retire? Bueno, pero las ranas que enviaron los encantadores no se retiraron al río. Él dijo, se van a retirar mis ranas al río, pero las que enviaron los encantadores no, ahí se quedaron. Murieron en las casas de los egipcios, en sus cortijos y por todo Egipto. Y como dice el dicho, el muerto y el armado, murieron. El resultado, todo Egipto apestaba a causa de una promesa de prosperidad sin bases ni sentido. Hermanos, mejor es que no prometamos, sino que prometamos y no cumplamos. Si hemos dicho, Señor, yo te voy a ser fiel y voy a perdonar, perdonemos. Si dijimos, Señor, yo voy a luchar porque mi hogar salga adelante, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, hagámoslo, porque si no, se nos va a apestar la vida. Es triste que haya cristianos que viven una vida espantosamente maloliente. La Biblia nos enseña que las promesas son para cumplirse. Lo leímos en Eclesiastés. Que debemos reflexionar, además de las posibilidades físicas de realizar lo prometido, en la convicción por realizar lo prometido. ¿Está usted convencido de lo que le promete al Señor? ¿De lo que promete? ¿De lo que puede prometer a una persona? ¿De lo que va a prometer? Buscamos empleo. Sí, ¿a qué horas entramos? A las 9. No, yo le prometo que yo llego a las 5 para las 9, porque lo necesitamos. Y ya que lo tenemos,
¿Cuánto tengo de tolerancia? Llego hasta las 9:30, total. Mejor es que no prometas. Entonces la entrada a la escuela. No, maestro, es que el tránsito. Digo, es raro desde el tránsito en esta ciudad, ¿no? Solo los días que se llega tarde es que hay mucho tránsito. La convicción de hacerlo hay que tenerlo presente. Antes siquiera de expresar una promesa, hay que estar convencidos que lo vamos a llevar a cabo. Si le dijimos, Señor, yo te voy a seguir, es yo te voy a seguir. Señor, yo quiero serte fiel, es yo quiero serte fiel. Esa es la promesa. La respuesta. Y si hay una disposición para someternos a la voluntad divina, el decir mañana demuestra que en realidad se carece del deseo por llevarlo a cabo. Con todo respeto lo digo, hermano, de veras. Yo cuando digo, hermana, ¿nos puede ayudar? Ay, pastor, lo voy a orar. Yo digo, no quiero. De veras lo digo con respeto. No me estoy refiriendo a nadie, pero pues, ¿qué no decidimos, Señor, yo te quiero servir? Señor, yo estoy a tu disposición. Yo soy instrumento tuyo, soy vaso para que me uses. Y cuando el Señor dice, ahora te necesito, lo voy a orar. Porque fíjese que tengo otros compromisos. Porque no sé si lo puedo hacer o no puedo hacer. Los anhelos de prosperidad de todo tipo, así como los apetitos naturales y los apetitos inducidos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos apetitos naturales. A un varón es natural que le atraiga una mujer. Es natural. Cuando me dicen, ay, pastor, es que los muchachos nada más van a ir al campamento a buscar de qué se hace novio, dije, pues, ¿y qué tiene de malo? Para mí, el deseo de comer una buena comida, una comida sabrosa, es algo natural. Y digo los inducidos porque hay otros que no son naturales. Es decir, tengo sed, pero de coca, eso no es natural. Eso ya no lo quiero. O tengo hambre, pero de ese producto que anuncia una M amarillita, que eso no es natural. Bueno, pero tanto uno como los otros, tanto los naturales como los inducidos, todos esos deben ser puestos en las manos de Dios con el deseo de que se lleve nuestra vida acorde a su voluntad. Señor, tengo este antojo, pero no se va a hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso nos enseñó nuestro Salvador, ¿o no? Sí, a mí se me puede ocurrir cualquier cosa, pero yo voy a vivir de acuerdo a lo que tú demandas. Por eso hay que cuidar nuestra vista, hay que cuidar nuestro pensamiento, porque una vista descuidada, un pensamiento que se deja ir, nos lleva a problemas. Siempre habrá personas que aseguren tener las fórmulas para ser triunfadores sociales. Siempre habrá personas, siempre habrá influencias que intenten provocar que nuestros impulsos y sueños se salgan de control. No te preocupes, yo voy a hacer, ¿quieres conseguirlo? Yo lo hago. Haz esto, yo te voy a conseguir algo que lo puedas hacer. Siempre va a haber personas que nos quieran influenciar así. Las tarjetas. No te preocupes, con tu tarjeta, la llave del mundo y luego